Eh, Muchas gracias, estimado Cristian, y a cada uno de los participantes en este diplomado. En realidad, para efectos simplemente de didáctica, les envié unas diapositivas y les rogaría que nos ayuden desde ustedes, como hemos acostumbrado, a efecto de ir desarrollando paulatinamente esta clase inicial, que va a ser simple y llanamente la presentación global de lo que vamos a ver en el módulo que se lo ha rotulado o titulado como Fundamentos de la Litigación Oral y la Normativa Positiva Ecuatoriana respecto a este tema de trascendental importancia para el desarrollo de las litigaciones o de los procesos judiciales, eh, administrativos, etcétera, etcétera. E inclusive entre particulares también es necesario de que se pueda saber cómo se puede litigar o cómo se puede hacer un petitorio, porque esto en efecto puede ser sin duda una oportunidad para nosotros ir mejorando paulatinamente y sobre todo el tratamiento que debemos darle a la cuestión. La siguiente lámina, esto constituye una especie de reflexiones que nos van permitiendo determinar cuál es la importancia, ¿verdad?, de la litigación oral en el contexto del sistema judicial ecuatoriano. Y lo básicamente importante aquí es que la litigación oral constituye una herramienta clave para garantizar un proceso, a mi juicio, transparente, eficiente y participativo en el marco del sistema judicial ecuatoriano. Cuando hablo de transparente, es porque el proceso específicamente en su etapa de juicio es ante un tribunal. Hay pruebas anunciadas, hay pruebas nuevas que se pueden presentar con esa excepcionalidad que determina la normativa ecuatoriana, la normativa positiva, concretamente el Código Orgánico Integral Penal, que concuerda también con esta especie de impronta judicial, el Código Orgánico General de Proceso. Entonces, creemos que este módulo que nos permite compartir con ustedes nuestras experiencias respecto a la litigación oral ofrece simple y llanamente un análisis de los principios constitucionales y legales que sustentan la oralidad procesal, considerando tanto el ámbito civil como el penal, el administrativo, el constitucional. Por supuesto que sí. Y cuando hablamos exactamente de la reflexión, debemos hacerlo sobre el papel activo de los jueces, y no solo de ellos, sino de los abogados litigantes en función de la audiencia pública o la oralidad, así como sobre todo
lo que hay que darnos cuenta es los estándares éticos que deben regir necesariamente la conducta de los partícipes en este gran evento, que es un proceso o un juicio concretamente. Pensamos que el propósito, sin duda, a ver, es dotar a los operadores del sistema de justicia una comprensión, o sea, cognitivamente sólida de los pilares del origen de la oralidad. Pero cuando hablo de estos pilares, perdón, que rigen la oralidad, nos referimos desde el punto de vista metodológico o, digámoslo de otra manera, como metodología procesal y una garantía sustancial del debido proceso, de la seguridad jurídica, entre tantas otras garantías que tiene nuestro sistema procesal de oral, adversarial, pero sobre todo constitucional. La siguiente lámina, por favor. A ver. La segunda parte de este conversatorio vamos a dedicarla brevemente a los objetivos del módulo que se nos ha asignado. Y para ello, ustedes podrán ver en la diapositiva que donde apuntamos es primero a que los operadores del sistema de justicia ecuatoriano tengan la certeza de comprender o entender los principios constitucionales de la oralidad procesal en el sistema ecuatoriano. Además, identificar cada una de las disposiciones legales que rigen la litigación oral o en el sistema adversarial en el Ecuador, que precisamente están ancladas no solo en el Código Orgánico General de Proceso y en el Código Orgánico Integral Penal, sino que también tenemos otra normativa, por ejemplo, en el Código Orgánico Administrativo y un código de códigos al que bautizamos en el sentido de que tiene que ver con todo el panorama de la administración de justicia en el Ecuador por sus regulaciones, tanto constitucionales como legales. Y este supercódigo al que llamamos es el Código Orgánico de la Función Judicial. Este último criterio lo compartíamos en algunos conversatorios con el doctor querido y amigo Zambrano Pasquel, Alfonso Zambrano Pasquel, de quien fui también discípulo, como del maestro Jorge Zavala Vaquerizo. Entonces, ¿qué nos interesa también acá? Analizar las competencias técnicas
y ética de los jueces y sobre todo de los abogados durante las audiencias. Durante las audiencias. Arregló seguido. En este módulo, uno de los objetivos que hay que tratar, sin duda, viene a ser la evaluación de la importancia de qué, de la inmediación, que son principios, de la contradicción y la celeridad como los principios rectores de este sistema procesal. Y continuamos entonces con la siguiente diapositiva para hacer también un paneo breve sobre ello y al concluir podemos intercambiar opiniones o preguntas que ustedes puedan formular. Entonces, lo que vamos a desarrollar como contenidos, primero es el desarrollo de los principios constitucionales de la oralidad procesal. Y ahí entramos en esta con la Constitución de la República del 2008 que consagra varios principios que estructuran el proceso oral o llamémosle el sistema procesal oral o sistema adversarial. También podríamos llamarlo así. A ver, colegas, partamos del significado entonces de este primer principio que no exige o exige a los operadores de justicia, como es el caso de los jueces y como es el caso de los fiscales mismos, en la celeridad procesal. Si la memoria no nos traiciona, tenemos que revisar, creo, el artículo 169 de la Constitución de la República. Y digo Constitución de la República con el temor a equivocarme, porque a los constitucionalistas, perdón, a los asambleístas o constituyentes, en la definición del artículo 1 de la Constitución, nos están diciendo que el Estado, que el Ecuador es un Estado constitucional, constitucional de derecho y justicia. Y a renglón seguido dice que se organizará como república. Esto significa allí que no podemos estar hablando ya de la República del Ecuador porque no lo concibe así el propio texto constitucional. Entonces, cuando me refería al principio de celeridad, el artículo 169 establece que el sistema procesal es un medio para realizar o para la realización de la justicia y deberá caracterizarse por los principios de inmediación, celeridad y eficacia. Por lo tanto, este principio, a nuestro juicio, impone la obligación de evitar las dilaciones injustificadas en el desarrollo de un proceso, estimados colegas. Luego, lo que refiere a la inmediación,
Revisemos allí el artículo 76, numeral 7, literal M de la Constitución, donde se establece que el jugador debe estar presente en la práctica de las pruebas. Esto es, para garantizar el contacto directo con los medios probatorios. Esto implica, ¿verdad?, que el juez está atento a la introducción o presentación de la prueba y su pertinencia. ¿Cómo se la introduce? ¿Qué significa? Si es una prueba directa para resolver el conflicto o es simplemente un enunciado. Por otro lado, el principio de concentración. El mismo artículo 76, numeral 7, exige sin duda todas las partes tengan oportunidad de qué? Oportunidad efectiva de conocer, confrontar y refutar las pruebas de la otra parte. Creo que en eso estamos bastante claros. En definitiva, la oralidad en este marco es una manifestación estructural del debido proceso, conforme me he referido al artículo 76 de la Reina de las Normas, y constituye además un mecanismo de democratización del juicio, pues acerca de las partes, sobre todo a lo que corresponde los actos decisorios, y limita, por supuesto, que debe limitar en la burocratización del proceso judicial. Y cuando me refiero a esa burocratización del proceso judicial, entonces debemos pensar en un algoritmo que podemos tener ya en el sistema, que se llama estupidez institucionalizada, por supuesto que sí. Y eso es que hay que derribar. Siguiente lámina. Hemos hablado ya básicamente de las normas normarum, ¿sí? La supranorma. Respecto al sistema oral o litigación oral, pongámosle cualquiera de los apelativos, pero peguemos una follada y lectura objetiva a lo que establece en los artículos 152, 153 y 154, primero del Código Orgánico General de Proceso. Este código regula la estructura de las audiencias con base a la oralidad. Precisamente en el artículo 152 se consagra que las audiencias se desarrollarán oralmente y se registrarán en audio y video, etcétera, etcétera, que vosotros sabéis el resto. Y a renglón seguido, el artículo 153 impone el principio de concentración
Y en el artículo 154, el de inmediación. Entonces, podemos estar claros acá que nuestra legislación positiva determina básicamente en esas disposiciones legales a las que me he referido, la oralidad. Por otro lado, ustedes pueden encontrar, si tomamos a la vista el Código Orgánico Integral Penal, también desde el artículo 570 al 637, define la naturaleza oral del procedimiento penal desde la audiencia de formulación de cargos hasta la etapa de juicio. En el artículo 607, este Frankenstein, como lo hemos bautizado algunos juristas en este país y en el exterior también, en este Frankenstein se dispone que las audiencias se realizarán de forma oral, pública y contradictoria. De esta manera, este Frankenstein estaría ratificando el respeto al principio acusatorio. Y me refiero nuevamente a esta creación de la legislación positiva ecuatoriana, de a quienes se les llama padres de la patria o abanderados de la misma, que hasta ahora persisten en ponerle nuevos parches, nuevas estructuras. Si piensan todavía que con el aumento de la pena y con los desajustes de algunos políticos, entre comillas, no solo que quieren aumentar las penas, sino que quieren romper toda una estructura del sistema de convencionalidad, que es una de las luchas intestinas de la defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de la gente. No habrá pena de muerte en Ecuador. No habrá cadena perpetua. Aquí el problema de nuestra nación debe comenzar con la prevención del delito para ver si podemos construir una nueva sociedad que la que tenemos ahora. Y no lo vamos a referir tampoco por qué las causas, efectos criminales, porque no es el caso de abordar en este momento. Sin embargo, hay que aceptar que los cuerpos normativos a los que me he referido, esto es, al Código Orgánico General de Proceso y al Código Orgánico Integral Penal, pensamos y estamos convencidos que estos cuerpos normativos hacen exigible una preparación activa de las partes y sobre todo la actuación presencial del juez o jugador, prohibiendo delegaciones
o actuaciones a distancia que comprometen el principio de inmediación. Por ello, no estoy tan de acuerdo, por ejemplo, en las audiencias penales y se utiliza para ello este sistema, quizás por una presunta seguridad, por fuga o por presunta fuga o muerte de quienes han cometido un injusto penal cuyo proceso está en etapa de juicio. Pero es que telemáticamente no es lo mismo. Es como este conversatorio, si estuviésemos como seres humanos, viéndonos, observándonos, cómo gesticulamos, cómo realizamos, cómo nos movilizamos en el escenario. Es totalmente diferente a que un testigo de cargo rinda telemáticamente un testimonio. Entonces, se comienza a desnaturalizar. Desde mi punto de vista, se comienza a desnaturalizar, por cierto, la inmediación. Y creo que es relevante. Y estas son las situaciones que debemos ir mejorando. La siguiente diapositiva, por favor. Hemos hablado un poco de las partes como jueces y abogados litigantes. Ahora tratemos de enfocarnos en las competencias técnicas del juez y del abogado litigante. Consideramos que en el desarrollo de la litigación oral se exige la formación de competencias específicas. Y es mucho más. ¿Por qué hablo? Hablo de la preparación del abogado litigante. Y cuando hablo de las competencias técnicas del juez, el juez también tiene que estar preparado para decidir y resolver en ese momento cuando un abogado litigante está fuera del control de la defensa, cuando no está preparado, cuando no está capacitado para ejercer ese derecho a la defensa. El juez tiene que de inmediato suspender la audiencia para garantizar específicamente lo que establece el artículo 82 de la Constitución, seguridad jurídica, y por el otro lado, antes, el artículo 75 de la misma norma normarum. Sin embargo, creo que el juez oralista, como tenemos en la diapositiva, debe necesariamente conocer las técnicas de conducción de las audiencias, aplicar los principios de dirección del proceso. No me lo invento. Está anclado, está anclada esa obligación o esa característica técnica del juez en el artículo 86 del Código Orgánico General de Proceso,
Perdónenme si de pronto les doy otros números, o perdón, otros artículos, que me equivoque en nombrar los artículos en concreto, pero lo que sí trato es con ustedes de enfocar o de enfocarles a ustedes exactamente esta característica técnica del juez con la finalidad que está preparado. ¿Para qué? Para resolver en tiempo oral objeciones, incidentes y solicitudes, asegurando así imparcialidad e inmediación. Pero lamentablemente nos encontramos en algunos aspectos con jueces que no tienen estas competencias técnicas de preparación. Lamentablemente, y es mucho peor cuando solo se dedican a ser servidores judiciales y nada más les interesa. Es decir, como servidores judiciales, su salario. Pero ahí recuerdo a Jorge Zavala Egas, cuando hablaba de la independencia del juez. Y cuando hay independencia del juez, habrá una correcta administración de justicia. Y si no hay independencia del juez, entonces nos encontraremos frente a un servidor judicial, que no es lo mismo. En cambio, el abogado litigante debe dominar sin duda técnicas como el interrogatorio directo, pues. ¿A quién hacemos interrogatorio directo? A nuestro cliente, a nuestros testigos, a quienes previamente hay que prepararlo, porque esto es un ejercicio, es toda una metodología para ver los pros, los contras y qué se puede hacer con ese testimonio directo. Pero no solamente ese testimonio, sino que qué otra prueba puede sumarse para que sea creíble la argumentación del testigo. Y recuerden a Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria o Becaria, en su famosa obra Dei Delii e delle Pene, es decir, de los delitos y de las penas, donde ya determina dos cosas muy importantes que voy a compartirlas o recordarlas en este conversatorio. La primera, refiriéndome a los jueces, decía que a veces basta un sentimiento de antipatía para el defensor del procesado para que se tuerza o se desoriente la justicia. Eso decía Beccaria hace muchísimos años y hablamos de siglos. Y por otro lado, decía Beccaria que a veces dos testigos o un testigo alucinado puede decir o hacer creer lo que no ha visto y que de ello pueda, en definitiva, con ese testimonio de esa manera alucinatoria, pueda condenarse a un sujeto o a un justiciable. Y esto aquí me hace recordar, metiéndome un poco en la parte de defensa,
que los abogados debemos saber. Sócrates, en Apología de Platón, cuando se refiere que dice, si me absolvéis, como si no, atenienses, que otros deberán vivir mil suertes. Entonces, quiero decir con esto que el abogado litigante debe estar completamente preparado para asumir el reto, el desafío de la defensa, a la que debe agregársele los valores éticos sobre todas las cosas. Y no quiero llenarlos más, quizás, de estas alegorías jurídicas dentro del concepto de las concepciones filosóficas, sino que quisiera ir concluyendo esta partitura en cuanto a lo que establece el código de códigos al que me refería. Y lean, por favor, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, donde se determina que los abogados deben ejercer su profesión con diligencia, ética y competencia técnica. Si vosotros como abogados no podemos defender con diligencia, con ética y competencia técnica en un asunto determinado que nos han confiado, no debemos aceptarlo. Y en la hipótesis que se lo acepte, hay que buscar a los amigos, a los colegas abogados, que es también nuestra obligación de orientar a nuestros colegas, porque lo que se quiere es que el ser humano tenga satisfacciones. Eso es justicia social. No es que quiero tomar la profesión de la abogacía para llevarla al campo lírico poético, o perdón, lírico poético político. No, 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 no es eso. Sino que la justicia es la fuerza inevitable de toda democracia. Y los abogados somos parte de esa administración de justicia porque así lo establece el ordenamiento jurídico, el convencionalismo, y estamos en la obligación de defender bajo los valores éticos a nuestros clientes y sobre todo sigilo, guardar silencio, el secreto, que es lo importante. Entonces, estas competencias, a nuestro juicio, deben ser reforzadas mediante el entrenamiento práctico y formación continua en argumentación jurídica, retórica forense y estrategias en audiencia. Pero capaz que uno de ustedes me va a decir, no puedo argumentar jurídicamente, no puedo argumentar retóricamente, no puedo. ¿Por qué? Por el tiempo que determinan los jueces para el alegato final específicamente o el alegato de apertura. Pero es allí donde debemos nosotros repensar cada una de las estrategias que nos van a permitir salir bien parados, salir airosos en la defensa de un caso en concreto. Por ejemplo, en la teoría del caso,
de cualquier naturaleza, de cualquier materia que ésta sea, no es necesario de utilizar más de 5 minutos. ¿Por qué? Porque en el alegato de apertura no se argumenta. El alegato de apertura se refiere a hechos fácticos. En concreto, se refiere a fundamentos de derecho y se refiere finalmente a la prueba. Es decir, que la teoría del caso en todas las materias se circunscribe en hecho, derecho, prueba. Y no más allá de 5 minutos. Es desperdiciar el tiempo. Eso vale aprovechar ese tiempo en la parte medular del asunto del litigio oral. Esto es, en la presentación de la prueba. Allí sí, porque no tenemos límites y tampoco nos pueden poner límites para que presentemos tantos testigos, para que presentemos tantas experticias o para que presentemos tantas pruebas documentales. Entonces, y en esa prueba, en la presentación de la prueba, la cuestión más relevante a nuestro juicio, ¿cuál vendría a ser lo relevante? Sin duda, lo relevante es la vitalidad, la utilidad, para ser más exacto, de la prueba. Porque prueba inútil que no conduzca a resolver el conflicto, no hay que utilizarla. Por ejemplo, hablamos de interrogatorio directo en el testimonio, ¿verdad? Pero también hablamos de contrainterrogatorio, ¿verdad? Entonces, el contrainterrogatorio deben ser preguntas cerradas, en concreto, para que el, 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 el testigo pueda definitivamente contestar sí o no. Y no hay que preguntarle a todo, por favor. No hay que ir a pescar. Hay que ir a observar y razonar. En esta, ahí, rápido. ¿Por qué? Porque si alguien contrario está diciendo o afirmando un hecho que favorece a mi defendido, sería impertinente preguntarle sobre eso, pues. Porque si le pregunto sobre ello, él va a corregir y quedo mal yo y no lo defendí a mi cliente. Eso me lo reservo y anoto para la confrontación en el alegato final. Cómo se desvanece. Eso es las técnicas que debemos ir aprendiendo paulatinamente. Y esta cuestión es de todos los días. Por lo tanto, queridos colegas, estas competencias a las que me he referido deben ser definitivamente, las repito esto, deben ser reforzadas. ¿Mediante qué? Mediante el entrenamiento práctico y formación continua en su argumentación. Hay que prepararse antes de ir
a la audiencia. Hay que llevar en mente lo que se va a decir en el alegato inicial o alegato de apertura, que no es otra cosa que la teoría del caso desde el punto de vista de la doctrina, y rotular, ponerle un nombre a esa teoría que debes haber construido antes, porque conoces los hechos, porque conoces el derecho y porque conoces los medios probatorios con los que te acusa la fiscalía en el caso del sistema penal y en el caso del sistema civil o las otras materias. También ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque hay demanda. Esa demanda hay que darle contestación. Y cuando en el proceso ordinario, en materia civil, se asemejan muchísimo al sistema de oralidad penal. Entonces, no nos engañemos, seamos estrategas de nuestras responsabilidades, seamos estrategas del destino jurídico de nuestros defendidos. Es tan maravilloso que salgas a pasear y la gente se acerque a saludarte como abogado. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar a renglón seguido. Estamos a las 7:56, ¿no? Bueno, no importa. Vamos a hablar ahora muy brevemente de ética y responsabilidad profesional en la audiencia. Ya me adelanté un poco en este conversatorio hace un momento, pero en lo que refiere a esto, y hablé del artículo 20 del Código de Códigos, ahora veamos el 33 del Código Orgánico de la Función Judicial, donde se establece los principios, y escúchenme bien, colegas, los principios de probidad, lealtad y respeto como normas de qué? De conducta profesional. Es decir, los actos orales deben observarse en primer lugar respeto a la contraparte y al tribunal de juicio, por supuesto. Está prohibido la manifestación de ofensas o falsedades. Por Dios, está en ese código de códigos. Y aquí hay una cosa trascendente o dos cosas trascendentes más de lo que he dicho. Lealtad procesal, perdón. Lealtad procesal. Pero ¿qué es la lealtad procesal? ¿Verdad? Es el comportamiento, es parte de la conducta del abogado, de las partes frente a ese proceso. Y esto significa no ocultar información ni tergiversar los hechos. Eso es la lealtad procesal. Y por otro lado,
Por otro lado, tenemos, creo, el artículo 66 del Código Orgánico de la Función Judicial. Creo que sí. Me corrigen, por favor. Lo que refiere a la confidencialidad profesional. ¿Esto qué significa? Sencillamente nos obliga a los abogados a guardar reserva. ¿Pero reserva sobre qué? Sobre los hechos conocidos por razón de qué? Por razón del ejercicio profesional. Es más, nos encontramos frente a otras circunstancias. Verbi gratia. Yo soy abogado de Juan Pérez contra María Quinalumba. Transcurre el tiempo y aparece María Quinalumba a contratar mis servicios profesionales para que actúe contra Juan Pérez, que fue mi cliente. Ustedes lo han hecho, ustedes lo harán. No, eso no es permitido éticamente. Pero vemos un poco de sinvergüenzas que sí lo hacemos. Por Dios, no soy la cereza del pastel de la ética, ni menos de la confidencialidad profesional, ni menos de la lealtad procesal, ni del respeto a la contraparte y al tribunal, ni las prohibiciones de manifestaciones ofensivas, etcétera. Porque somos seres humanos y a veces hay un arranque de la locura, ¿verdad? Que nos transporta a otros escenarios. Sí los hemos hecho litigando, pero lo que les digo últimamente, no podemos éticamente aceptar ese tipo de cosas. Por otro lado, creemos que estos principios también han sido recogidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y ya la Corte Constitucional en algunas sentencias ha señalado que la ética procesal es una garantía de justicia y sobre todo de confianza pública en el sistema judicial. Pero sí veo todavía jueces, fiscales, que para resolver le tiemblan las piernas, por decir lo contrario, cuando no hay necesidad de que las piernas tiemblen, cuando está aplicando la norma normarum. De tal manera que no deben pedir ni rogar. Yo creo que la justicia es la justicia y debe ser aplicada en caso concreto por ese operador que está encargado de ello.
pero tenemos jefes. No sé si habrán jueces que me escuchan aquí. Y no, y me interesa porque no estoy hablando en un juez en particular, no estoy acusando una conducta en particular. Estoy haciendo una referencia de lo que pasa en la práctica. Si por un lado digo que hay un código de códigos, pero también tiene sus falencias. Tienen directores disciplinarios, directores administrativos en los distritos judiciales. Y cuando se presentan acciones constitucionales contra el Estado o entre particulares, ciudadanos prestantes o con apellidos rimbombantes, a lo mejor, en este país se cuela todo y existe la presión contra el jugador y el jugador cede. Hay un ejemplo en el caso de la vicepresidenta o ex vicepresidenta, que no me voy a referir a ello porque no es parte de lo que debo deciros a vosotros o compartir con vosotros. Por el contrario, es un desafuero ese tipo de cosas. Además, señores, señoras, colegas, respetados, por supuesto, hay la siguiente lámina. Yo creo que vamos terminando el análisis del módulo que les presento. Las actividades finales que me voy a referir en el último conversatorio es precisamente al análisis comparado de audiencias reales mediante grabaciones públicas o simulaciones. Esas actividades deben asumirlas ustedes como nuestra guía. Otra de las actividades que deben hacer es la elaboración de mapas conceptuales sobre principios de oralidad. 3, estudio de casos donde se analice el uso indebido o correcto de la oralidad. 4, simulación de audiencia, pero simulación de audiencia con roles asignados, juez, fiscal, defensa y víctima. Además, es necesario la discusión dirigida sobre algunas sentencias o sobre alguna o sentencias constitucionales que interpreten el derecho a la oralidad. Pues básicamente la normativa o la bibliografía que hemos recomendado está en la siguiente lámina, por favor. Me refiero a la Constitución de la República, Código Orgánico General de Proceso, Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial, a la que me he referido. Ahí aparecen dos textos de juristas como las técnicas de litigación oral y la oralidad procesal en el Ecuador, retos y buenas prácticas en las que pueden consultar indistintamente. Hay miles, cientos de textos para ello, lamentablemente.
se trata de un diplomado por el corto del tiempo, entonces debemos ser más que precisos en señalar algún tipo de bibliografía respecto a él. Pues bien, de manera general, he compartido con ustedes la estructura, ¿verdad? Cómo hemos diseñado este módulo para compartir con ustedes. En mis siguientes clases, creo que tenemos todavía con ustedes, entonces vamos a ir desglosando cada uno de estos aspectos y me aseguraré de acopiar algunas diapositivas a posteriores. Y las diapositivas con las que hemos trabajado en este primer conversatorio están a vuestra entera disposición. Entonces, a los compañeros de ODR ya me están comunicando que estarán disponibles en la plataforma. Señoras y señores, ahora nos tocaría eh, sacar eliminar la diapositiva para correrle la voz a quienes quieran hacer uso de la palabra sobre este primer conversatorio, que no es otra cosa que la caracterización del módulo que vamos a ver en estos conversatorios, simple y llanamente, y que quiero compartirlo con ustedes, pero también quiero retroalimentarme de ustedes, no solo por las preguntas que me pueden hacer, sino por el aporte que vosotros podéis brindar. Y vamos armando y viendo posibilidades de institucionalizar este diplomado de litigación oral y a lo mejor, queridos amigos de ODR, mi estimado Cristian, es Muchas posible, gracias, profesor. es posible que esto debemos ver si promocionamos un poco más en el transcurso de esta semana, a efecto de que sean más y pensemos en ir trabajando en una maestría que nos conduzca a ser mejores profesionales en litigación oral. Campo Verde, adelante. Active su micrófono, compañero, que está registrado como Campo Verde. Sí, buenas noches, doctores. Ante todo, le felicito por su brillante intervención y a los organizadores también. Eh, Estamos hablando sobre la litigación oral. Yo le estuve defendiendo al deudor en juicio ejecutivo por cobro de letra de cambio. El abogado de la parte actora en su alegato de apertura manifestó que esa letra fue dada en garantía. Y como bien decía usted, doctor, yo me reservé eso para mi alegato final. Digo, señora juez, digo, el propio abogado, el actor, dice que la letra está dado en garantía y le desnaturaliza el instrumento, por lo cual la obligación ya no es pura y usted debe declarar sin lugar la demanda, debe rechazar. Pero la jueza me dice, aplicando un criterio formalista, pero doctor, verá que sobre eso no se trabó la litis, entonces no acepta mi alegato de clausura, entonces eso está apelado. Entonces, esa era la cuestión, doctor, que aquí el propio abogado de la parte actora ya introduce oralmente un hecho nuevo
sobre lo que la juez debía pronunciarse. No sé qué usted opina al respecto. Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. A ver, eh, yo, no, yo cuando digo que me reservo, ese es un aspecto claro en cuanto a la teoría del caso. Reservo Sí, tiempo, ¿verdad? Para el alegato final y los medios probatorios. Pero si hay un hecho claro. nuevo, en ese hecho nuevo usted debió exigir, ¿verdad? Que se revea la trabazón de la litis ¿Ya? y debió pedirle de inmediato a la jueza que ella era incompetente, pues, para conocer y resolver sobre ello. Está bien que apele, Correcto. está bien que haya apelado. Si, si eso dice en la demanda que fue dada en garantía una Sí, cambiaria, es una estupidez, pues. claro. Eso significa que se denaturalizó el título ejecutivo y no lo Claro. puede ejecutar, sino por la vía Así. obvia. ¿Ok? Entonces Claro. está bien la apelación, está Ok. bien la apelación, pero aquí lo importante siempre, el famoso objeto de la controversia. ¿De acuerdo? El juez con intermediación dice, a ver, un interrogante, ¿será posible eh, condenar a Juan Pérez o exigir el pago de tal cuestión porque se trata de un título ejecutivo? ¡Pum! Listo. Pero si el propio abogado le está diciendo a la jueza en la demanda que fue dada en garantía, hostia pura. Es decir, que no es una obligación líquida ni de plazo vencido. ¿De Ujú. acuerdo? Esto estamos Sí. claros. Bien, bueno, yo no soy tan civilista, pero es un título Ya, ya, así. doctor. Bien, a la orden. Gracias, doctor. No hay por qué, siempre a la orden. Ahí está mi dirección electrónica en la diapositiva. Creo que no sé si está mi número de teléfono. Pueden consultarme alguna cosa. Estoy para ayudarles porque sé que tenemos, y la culpa, como se dice en el argot, es de la vaca. ¿Sí? Y es lo que tratamos nosotros en mi facultad, eh, presionar a los docentes para que el producto vaya saliendo mejor. Porque a veces es lamentable ver a los colegas en, en audiencias públicas que andan sin andarivel, ¿sí? Y los jueces tienen que tomar decisiones. En otras palabras, la mala defensa, ¿ah?, conlleva a la condena de un inocente, o la mala defensa puede quitar los bienes de la gente, dejar en la calle a la gente, como el caso que usted me está mencionando. Y es muy probable, de acuerdo por la lingüística suya, eso huele a usura. Esa puede haber sido la garantía por la cual firmó la cambiaria. Estoy mucho más que seguro. Pero bueno, no quiero que me confiese porque son los secretos profesionales que no se deben divulgar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algo otro de los colegas que quiera hacer uso de la palabra? Todavía creo que tenemos alguito de tiempo, o simple y llanamente el señor director de ODR o quien está, ¿qué puede decirles a los diplomandos
a efecto de que se pueda sumar más personas en este diplomado. Sería muy interesante. Muchas gracias, profesor. Quisiera citar, usted comenzó citando a grandes autores argentinos y latinoamericanos. Quisiera citar a Carrara. Carrara nos decía, Dios nos libre de aquellos jueces cuyo propósito único sea dictar sentencia. Y usted lo decía, hay personas que solamente viven de un salario sin importar, y como le decía otro tratadista, ¿no? Los jueces de primera instancia son como los jueces que tienen las llaves del Hades, porque son los que arman el incendio o apagan ese fuego. Así que creo que dicho esto, el día de hoy nos quedan muchas reflexiones. Dicho esto, las preguntas que van a saltar a raíz de ahora. Yo sí quisiera, y de esa forma de general, que por favor aprovechemos este espacio a nuestro panelista, un formador de juventudes ya por más de casi 2 décadas, y sobre todo de profesionales del derecho, tengamos la posibilidad de hacerle las preguntas. No sé si el ingeniero Llerena también nos puede pasar algunas flyers de lo que es el diplomado en litigación oral para que esta invitación que el día de hoy, que es pública, que la pueden socializar, tengan la oportunidad de participar en este evento genuino organizado por la Facultad de Derecho que preside y dirige nuestro decano, el doctor Lenín Arroyo, un proyecto bastante social que va a permitir tener como participante a 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Van a tener como participantes en calidad de docentes también a un litigante que litiga a nivel nacional y en la Comisión Interamericana. Creo que sin dudas este programa nos va a permitir identificar también a profesores internacionales como un filósofo de mucha larga trayectoria del Poder Judicial de Argentina, me refiero al profesor Eduardo Yugdar, y me están pidiendo por interno también más información de este evento. Así que quisiera que conozcan que es un evento que va a durar 5 semanas. Es 100% práctico a pesar del aprovechamiento tecnológico de los recursos de este programa de manera virtual. Hemos desarrollado todo un evento que va a estar colgada desde la presentación hoy del profesor Lenín Arroyo en la plataforma académica de la Corporación Naula. Vamos a tener la posibilidad también de hacer preguntas en casos concretos a los docentes, que en total son 5 profesores, en estas 5 semanas de clases que inician desde el siguiente jueves, viernes y sábado. Las clases son de 7 a 9 de la noche, los días jueves y viernes, y los días sábados de 9 a 11 de la mañana. Sin duda alguna, ya lo decía el profesor, citando también a Couture, que ese decálogo que tiene ejemplos de enseñanza lírica se convierte en realidades cuando la pasión nos hace ejercer de manera, sobre todo, ética, pero más aún cuando gozamos de esa lógica y del entendimiento para poder jugar con este universo de oportunidades que es el marco normativo. También el profesor el día de hoy nos hacía relación a varios casos concretos y bien válido la intervención de un jurista, por su acento, quiero juzgarlo, de la SUAY, donde hizo una locución bastante interesante y creo que son estos los casos prácticos. Como se enseñan en Norteamérica, son los casos prácticos los que nos permiten tener un mejor abordaje de la enseñanza desde la línea, en este caso, jurisdiccional. Tomemos en cuenta que vamos a tener también profesores, cuando decía la línea jurisdiccional, vamos a tener magistrados de Corte Nacional y vamos a tener una suerte de doble enseñanza, porque nos van a dejar colgados varias sentencias. Este es un pequeño programa de maestría que lo vamos a socializar con ustedes, porque es nuestro proyecto donde se desprende todo para que hoy los profesionales del derecho tengan esta posibilidad. Así que muchas gracias a quienes están solicitando el uso de la palabra. Les vamos a activar micrófono, pero solo deben levantar la manito, no escribir por interno las preguntas. Si el profesor Lenín Arroyo ha autorizado su número, está en la lámina, vamos a colgarla ya mismo. La lámina de presentación también del profesor Lenín Arroyo, ahí está el contacto y el correo. Quienes deseen hacer preguntas pueden hacerlo activando el clic en participantes y levantar la manito para que puedan hacer alguna pregunta. Bien lo decía el profesor, la idea es retroalimentarnos tanto de la experiencia de ustedes como del conocimiento que se está en este momento impartiendo.
Si hay preguntas, por favor, indíquennos para comenzarle a dar el permiso y puedan activar sus micrófonos. Dicho esto, también le voy a pedir al área técnica, por favor, el ingeniero Luis Llerena, que nos ayude presentando diseños que tenemos establecidos para que los puedan ir leyendo de lo que será el diplomado en litigación. El día de hoy tenemos una clase introductoria, justamente que está concluyendo en este momento. Si pasemos a la siguiente lámina. Este diplomado tiene como propósito o está dirigido a abogados, fiscales, defensores, jueces y sobre todo a los apasionados del derecho. La modalidad es 100% virtual. Corporación Naula tiene ya exactamente 7 años realizando eventos virtuales. La duración es 5 semanas, son 200 horas académicas. Las clases son de jueves a viernes de 7 a 9 y los sábados de 9 a 12. Pasemos por favor a la siguiente lámina. En los temarios se van a tratar sobre los fundamentos de la litigación oral y normativa ecuatoriana, y el profesor Lenín Arroyo hoy día hizo una introducción bastante amplia. La argumentación jurídica, hermenéutica y la metodología en la litigación. Aquí vamos a tener, en este módulo específico, vamos a tener varios análisis de las últimas sentencias de la Corte Constitucional con las nuevas líneas argumentativas, técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio y presentación de pruebas. Vamos a tener de la mano de un magistrado de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, las estrategias de litigación, específicamente con otro magistrado también, el uno de la sala de lo penal, el otro de la sala de lo civil y mercantil. Y lo último, deontología ética profesional en la litigación oral. Decía el profesor Lenín Arroyo, podemos no ser directamente los referentes de la deontología, de los procesos éticos, pero sí el hecho de reconocer que estamos en un camino perfectible ya nos enseña primero a reconocer que estamos en un mundo de perfecto aprendizaje, ya lo decía el jurista. Digamos, por favor, vamos a presentar a planta de docentes. Este es un tema muy especial que hoy va a ser público. Ese es el modelo de certificado de 200 horas académicas. La inversión se puede desarrollar en un mes en un valor total de $150. Se cancela 50 la inversión inicial y el saldo, los $100, se pueden cancelar hasta en el siguiente mes y medio de jornada académica. Un programa netamente académico con un costo de inversión mínimo. Por favor, la lista de los profesores. Tenemos como principal docente y quien inaugura la jornada el profesor Lenín Arroyo Baltán. Segundo, un magistrado argentino muy referente en la nación, el profesor doctor Eduardo José Ramón Yurgar. Los magistrados de la Corte Nacional, doctor Felipe Córdoba Ochoa, y el magistrado doctor David Hacho Chicaiza. Y también un litigante que en este momento representa varios procesos a nivel internacional, el profesor Fernando Rojas Yerobi. Algo más que tengamos que presentar, por favor, para que hoy podamos también, los perfiles de los profesores. Son docentes muy reconocidos, cada uno puede ir dando fe del contexto, pasemos del contexto del perfil de cada uno de ellos. Por estas salas hemos logrado el aporte de ellos de manera voluntaria y gratuita para que puedan conocer la experiencia y los temas que abordarían dentro de este diplomado. Este diplomado tiene capacidad limitada de máximo 40 participantes. Y el día de hoy tenemos ya registrado 20 participantes, así que los motivamos a que cumplamos esa meta mínima. Faltarían 20 más, así que creo que con los que están en esta sala cerraríamos ese cupo de inscripción. Y este es el modelo de ejemplo de certificado que tenemos para poder mostrar. Muchas gracias. Cualquier novedad estaremos a las órdenes. Ingeniero Llerena, usted también algo nos iba a mostrar si tiene. Y si no hay más preguntas, porque veo que en el chat hay bastantes mensajes donde nos están felicitando al profesor, están dando sus datos también para que nos contactemos. Existe un mensaje también donde dice diplomado especializado en argumentación jurídica. Ahí está el listado para que hay un link para que ustedes puedan registrarse. Muchos mensajes, profesor, felicitándolo, que por favor se contacten. El área técnica también está tomando apunte de los mensajes. Muchas gracias, Carly Encarnación. Muchas gracias, Manuel Ávila. Felicitaciones. Le llegan, profesor, de Cristian Rojas, de Macario Márquez. Muy bien, felicitaciones, profesor. Tiene como más de 20 mensajes
donde lo felicitan y a su vez también dónde pueden adquirir varias de sus obras. A ver, que se comuniquen conmigo, o sea, a través de mi número telefónico y yo les pongo a la persona indicada, porque son unas obras que, por ejemplo, a la mano, tengo este que dice La razón de ser de los principios rectores del sistema de justicia penal. Es un volumen con pasta dura que está sobre, no me acuerdo ya, sobre 700 páginas. Hay dos volúmenes y todo lo demás. Vamos a ver. Podemos hacer algún tipo de descuento, podemos hacerle llegar eh, a vuestros destinos. Hay de nuevo levantada la mano de, creo que le quedó levantada al señor Campoverde, el colega Campoverde, o quiere seguir en la... No, ¿Quiere? sí, doctor, me parece que a usted le gusta en realidad el derecho penal. Sabe que también tengo un caso en apelación en que el Tribunal Penal le llama la atención al fiscal, le dice, verá, señor fiscal, usted no ha probado que el arma que se le encontró al procesado se utilizó en el crimen. Y, lamentablemente, o sea, eso se trata de la muerte de una persona que estuvo de candidato, pero el fiscal también le bautiza, como decía usted, la teoría del caso como el caso candidato, pero yo creo que lo omite en pedir a la delegación electoral que certifique si esa persona estuvo de candidato. Eso también no hay. Yo creo que sí, en realidad hay una duda razonable sobre la participación del procesado. ¿Qué opina usted, doctor? Con esas dos falencias por parte del señor fiscal, yo no tengo nada contra los fiscales, respeto mucho a los colegas abogados, pero pienso que hay esas dos falencias en el proceso que generarían la duda, la participación de mi defendido. Estoy defendiéndole a esta persona también un caso penal. ¿Qué opina usted, doctor? Gracias, doctor, muy amable. Lo que te puedo decir en primer lugar, que la actividad fiscal, la carga de la prueba la tiene primero. Y él tiene que demostrar o anular esa presunción de inocencia. Más allá de la duda razonable, Sí, debe ejercitarse. De manera que si le han llamado la atención, eso significa, eh, ¿cómo te podría decir? No hay materialización, porque correcto. termina el contacto directo del objeto, que es el arma homicida, con la persona a quien le han endilgado la autoría. Entonces, tienes que ubicar allí una alegación. Si no hay esa materialización por la falta exactamente de contacto directo entre los indicios con tu cliente, si existe, por ejemplo, eh, experticia de las impresiones digitales, más conocidas como huellas, en el arma, si existe a lo mejor en la cadena de custodia, las cuestiones de experticia como ADN para determinar si hubo o no, parafina, bueno, no sé en qué estado está, pero allí, Eso no hay, doctor. No, no hay pericia balística. no, experticia se llama en términos generales. Es que la Claro, balística, sí, es que cuando hablo de experticia es porque es un perito. En balística, parafina, bueno, no hay. ahora, ahora le han cambiado ya, es, El barrido antes electrónico ahora, pero eso no hay, doctor. no existe. Ya, No pero existe. ya te digo, hay una cosa que se llama la teoría del árbol envenenado, ¿correcto? Entonces, si la memoria no me traiciona, eh, la prueba que no cumple los requisitos, que no déjame ver constitucionalmente.
Es decir, que no puede admitirla. Por supuesto, lo que no se ha practicado conforme a derecho es lo que dice. Será nula. ¿Sí? Violatoria al debido proceso, violatoria a la seguridad jurídica. Y ahí usted podrá ver desde el 76, numeral 7, toda esa gama de garantías. El mismo 77 lo que establece. Fíjense. Pero es raro, pero si le llama la atención solamente. Y sí, doctor, y lo que pasa es que el fiscal verá ese caso, le bautizó el candidato, pero no hay constancia de eso en el proceso, él se escuda, dicen hay hechos públicos y notorios, pero yo también podría decir con todo el respeto que el doctor Naula puede que esté candidato a la presidencia de la República, pero se debe probar también eso. Yo creo que eso no se puede decir que es un hecho público y notorio que una persona esté de candidato. ¿Quién Eso se portaba? debería pedir tal vez a la delegación electoral Tu cliente portaba el y arma. no hay. ¿Ah? Mande. Tu cliente portaba el arma. Le encontraron ya después de ocurridos los hechos, casi a las 48 horas, allanan ilegalmente el domicilio de él y le encuentran con arma de fuego, pero no es la que se utilizó en el crimen que lamentablemente, o sea, quitó la vida a esta persona. Entonces eso le están queriendo acusar a mi cliente, entonces él dice que no participó en eso, pero lamentablemente el estado procesal está así. Bueno, lamentablemente lo que te puedo decir, ya te lo dije. Sí, a ver, eh, alega nexo causal, hombre. Nexo causal. Es decir, ¿qué es el nexo causal? Es sencillamente el hecho más resultado, ¿sí? Y la vinculación de ese hecho con el resultado, con la persona imputada, pues. Y allí esa relación tiene que ser ese nexo directo. El objeto utilizado o el objeto comisado no ha participado que él tenía el arma, entonces responderá por tenencia o porte de arma. Pero no podemos Cierto, el asesinato, pues. claro, A ver, es que así, hay que determinar si hubo concurrencia de infracciones, pues. O sea, es decir, es un tema ahí medio de gato encerrado. sí, Sí, porque si allanan el domicilio, encuentran un arma, esa arma se ha hecho la experticia y determina que con esa no se disparó contra la humanidad del sí, candidato. Entonces, chiflados, pues, simple y claro, llanamente responderá por la tenencia ilegal de armas, pues, que es otra cosa, un delito menor, todavía con relación al asesinato u homicidio del candidato, pues, claro. ¿vale? Bueno, Gracias, doctor. Gracias, muy amable. a usted. Bueno, directores, organizadores, muchas gracias. Espero volvernos a ver una vez que ya regularicemos esto para así ir a detalle cada uno de los aspectos que hemos esbozado como introducción del curso, en lo que respecta a la partitura del mismo que voy a dictar o compartir con ustedes. Muchas gracias, buenas noches, feliz Día de las Madres, a las mamacitas que están acá y a cada uno de ustedes, feliz día por las madres que es el domingo. ¿Ok? Muchas gracias, distinguido profesor. Muchos están escribiendo por interno diciendo que si esta clase va a estar colgada en redes sociales, está colgada en redes sociales, está a través de la red social de Facebook. Pueden ubicarla como @naulacorp.com, la van a encontrar. Y muchísimas gracias a todos los que han seguido esta transmisión en vivo hasta el día de hoy. A usted, Saludos cordiales.
Muchas gracias, A profesor. usted, profesor, porque ya me está haciendo famoso usted. Ya me está mandando por redes sociales. Chao, chao, mi hermano. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Ok, Corporación Aula declara concluir este conversatorio. Gracias al profesor Lenín Arroyo. gracias. No, 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 no. No sale.